He viajado a la segunda isla más grande del Mediterráneo en busca de sus quesos de leche de oveja. Esta isla es conocida como la Tierra de los Pastores y alberga más de 7 millones de ovejas. Producen más queso pecorino que en cualquier lugar de Italia. Bienvenidos a la abrupta Cerdeña. Diferente, con llanuras verdes, escarpadas colinas rocosas y pequeñas cordilleras. Cerdeña tiene una superficie de más de 24.000 kilómetros cuadrados y es conocida por su ancestral cultura. Y aquí la elaboración de queso se remonta a la Edad de Bronce. Estas imponentes torres de piedra son restos de esos tiempos, que aún se encuentran hoy en todos los campos. El más auténtico de los quesos de los pastores sardos es este. Se llama Fiore Sardo y tiene una larga y fascinante historia que empieza en la Edad de Bronce. Solía hacerse en las chozas de pastores y su forma de elaboración es realmente fascinante. Me he llegado a la granja de dos pastores que elaboran este queso, Giuseppe y Salvatore Sedda, que además son gemelos. La denominación Fiore Sardo está estrictamente controlada por las regulaciones del gobierno italiano. Y su nombre proviene de los estambres de las flores que antaño se usaban para coagular la leche de oveja en el proceso de la producción del queso. Los estambres de esas flores ya no se utilizan, pero el queso sigue conservando su antiguo nombre. Los gemelos empiezan calentando la leche cruda a 38 grados en una caldera de cobre antes de añadir el cuajo de oveja. A los 30 minutos se forma la cuajada y ya está a punto para cortarla a mano. Se utiliza un instrumento especial para remover y romper la cuajada en trozos pequeños. Y luego los hermanos la empujan hasta el fondo de la caldera y forman grandes bolas. La cuajada cocida se coloca en moldes de drenaje con forma de jarrones y la aprietan manualmente para ayudar a reducir la cantidad de suero de leche. ¿Está buena? Es gustosa y dulce, estupenda, deliciosa. Después de drenar toda la noche, los quesos jóvenes se sumergen en un baño de salmuera durante varios días, para luego colocarlos en el viejo ahumadero de la granja. Y esta es la forma en que maduran los quesos desde los albores del tiempo, alrededor de una chimenea empotrada en el suelo de la cabaña del pastor. Durante los próximos 21 días se irán cambiando los quesos de lugar, y el humo del fuego penetrará en el queso, produciendo un delicioso sabor ahumado. Las cabañas de los pastores eran denominadas antiguamente vinette, y con su chimenea en el centro servía de ahumadero improvisado para los quesos y los embutidos. Después de estar en el ahumadero, los quesos se depositan en el frío suelo de piedra de las bodegas adyacentes, y mientras maduran se engrasan regularmente con aceite de oliva. La maduración puede durar entre 2 meses y 1 año. Cerdeña es famosa por su producción de queso de leche de oveja. Y tal vez no sea tan sorprendente que más del 80% del famoso pecorino romano de Italia se haga aquí, a pesar de que originalmente procedía de los campos cercanos a Roma. Estas ruedas son mucho mayores que los quesos tradicionales de la isla y se realizan bajo las estrictas regulaciones gubernamentales de control de calidad y por un consorcio de productores. A diferencia de la mayoría de los quesos de Cerdeña, este pecorino romano se sala en seco a mano. Este tipo de solución salina ayuda a que cure, pero la mayoría de los quesos de Cerdeña se sumergen en un baño de salmuera. ¿Está bien? El pecorino romano de Cerdeña se disfruta ahora en todo el mundo. Pero para comer el queso local más auténtico, no es necesario que busquen mucho. Aquí tienen el pequeño pecorino sardo, reconocido como el queso más popular de la isla.
Aquí es donde empieza la historia del pecorino sardo. Esta raza de ovejas produce leche en Cerdeña desde hace miles de años. Se cree que las ovejas autóctonas de Cerdeña son descendientes directas de las antiguas razas de montaña. Y aún hoy, muchos de los rebaños pequeños se ordeñan a mano. Hay un hombre que promueve los mitos y las historias tradicionales de la vida de los pastores sardos. Gigi. Cuando no está atendiendo a sus rebaños, le encontrarán interpretando música para sus muchos admiradores. Ya ven, Gigi es también un famoso cantante sardo de música folk. Che esisti, perdono, in questa giustizia terrena, ni pocas muertes que no, y te culpan allí a finta mea. Spero che esisti, spero, e arrivo tu promessa corte, per tener firma usa mano, e chiamati usa mano. Gigi ha prometido presentarme a una familia que hace uno de los quesos más inusuales de los que he oído hablar. Conocido como Calú de Cabredú, es uno de los pocos ejemplos supervivientes de los quesos que se hacían en la época de los nómadas. Se hace llenando de leche fresca el estómago de un cabrito. Y luego se deja madurar colgado de las vigas del establo durante la primavera. Actualmente es muy apreciado y extremadamente raro. Los sardos son famosos por su hospitalidad. Y en este país, casi todas las reuniones empiezan con un vino tinto, pan sin levadura y queso. Este es el queso más fuerte que he probado en mi vida. Es muy fuerte. Y no muy agradable. Es un queso muy fuerte y entra mucho mejor con este vino tinto tan áspero. Antes de abandonar Cerdeña, accedo a visitar al amigo de un amigo, uno de los muchos y típicos modestos granjeros de la isla que hacen quesos en el patio de su casa. Antonio Piras y sus hijos regentan una granja de cabras no muy lejos de Monastir, en el sur. Cada cabra tiene su nombre. Y después de ordeñar a mano más de 400 animales, la mayor parte de la leche se entrega a una industria láctea cercana. Y solo se reservan una pequeña cantidad para la elaboración de queso para su propio consumo. Le compraron el rebaño a su carismático vecino, Francesco Meloni, que todavía les da algunos consejos muy útiles para el bienestar de los animales. Hace unos 5 años que se lo vendí. Para demostrar sus habilidades en la elaboración de queso, Antonio llenó un caldero en el granero con leche de cabra recién ordeñada y lo puso sobre un fogón de gas. Después de añadir el cuajo, tapó el recipiente y dejó que se calentara lentamente. Y una vez estuvo formada la cuajada, Antonio sacó a cucharadas el primer queso, una cuajada de textura cremosa que espolvoreó con azúcar. La cuajada y el suero restante se calientan y se remueven. Después de apretarlo contra un lado de la caldera, se mete en un molde de plástico redondo. Y de repente tienen un queso típico de Cerdeña hecho en el patio de casa. Muy bueno. Una cosa que he aprendido de mi visita
es que a los sardos les gusta la fiesta y que su legendaria hospitalidad y su sentido del humor no debería ser subestimado. Y también les encanta el queso. Puede que tengan ustedes que esforzarse para beber el áspero vino tinto y el queso de estómago de cabrito, pero créanme, vale la pena. Las islas de Córcega y Cerdeña son muy diferentes, a pesar de la corta distancia que las separa. Pero hay cosas en las que son iguales. La gente de ambas islas comparte un carácter cálido e independiente. Y lo más importante, su amor por los buenos quesos. Ni hablar. Para protegerse de sí mismos.